El polvo de los siglos danzaba en los escasos rayos de sol que se colaban por la única ventana del taller de Elara Montesinos. Valdeilados, un pueblo anclado en el corazón de Castilla-La Mancha, parecía respirar al mismo ritmo lento y ancestral que los telares olvidados. El taller, herencia de su abuela, olía a naftalina, a seda vieja y al leve aroma metálico de los productos de conservación. Era el refugio de Elara, su santuario y cada vez más su prisión económica. La última factura de la luz, con su amenazante color rojo, yacía sobre la mesa de trabajo, junto a un delicado pañuelo de encaje que estaba restaurando para doña Remedios, una de las pocas clientas fieles que aún le quedaban. Pagaba poco, pero su amabilidad era un bálsamo en la áspera cotidianidad de Elara. Elara, a sus 28 años, llevaba su historia impresa en la piel. Una extensa mancha de nacimiento, de un intenso color vino de Oporto, cubría la mitad izquierda de su rostro y se deslizaba por su cuello como una enredadera antigua. No era una cicatriz de guerra ni un recuerdo de un accidente, era parte de ella desde el primer aliento. Solía recogerse el cabello castaño en una sencilla coleta, sin intentar ocultar la marca, pero tampoco ostentarla. Sus ojos en la parte no afectada de su rostro eran grandes, de un marrón profundo, y reflejaban una mezcla de cautela y un anhelo apenas perceptible. Con dedos ágiles y una concentración que la aislaba del mundo, Elara repasaba una diminuta flor de lis en el pañuelo. Sus manos, a pesar de las preocupaciones que tensaban sus hombros, se movían con una precisión asombrosa, heredada de su abuela, una maestra bordadora cuyo nombre, Isabel, aún se susurraba con respeto entre los más ancianos del pueblo. Isabel había sido su faro, la única persona que la había mirado siempre sin el filtro de la lástima o la curiosidad morbosa. Terminó el pañuelo justo cuando el sol comenzaba a declinar, tiñendo de oro viejo las paredes desconchadas del taller. Lo dobló con cuidado y lo guardó en una caja de cartón. Mañana intentaría suerte en el mercado. El mercado semanal de Valdeilados era un hervidero de actividad, un tapiz de colores y sonidos donde los agricultores ofrecían sus productos y los artesanos locales exhibían sus menguantes habilidades. Elara montó su pequeño puesto con la esperanza latiendo tímidamente en su pecho. Desplegó algunos de sus trabajos, un par de mantones restaurados, unos tapices pequeños con motivos cinegéticos típicos de la región y el pañuelo de doña Remedios, esperando que sirviera de muestra. Vio acercarse a don Anselmo, el anticuario del pueblo, un hombre de mirada astuta y pocas palabras. Elara se irguió ligeramente. «Buenos días, don Anselmo. Tengo algunas piezas nuevas, si quisiera echarles un vistazo». El anticuario apenas la miró. Sus ojos se desviaron, casi instintivamente, hacia la marca en el rostro de Elara, y luego recorrieron con desdén los objetos expuestos. Murmuró un «ya veré» y se dirigió al puesto de al lado, donde un joven tallista de madera de rostro convencional y sonrisa fácil le mostraba una figurilla. Elara sintió la conocida punzada de rechazo, un nudo frío en el estómago. Doña Carmen, la dueña de la mercería, una mujer rolliza y de lengua afilada, pasó junto a su puesto, deteniéndose lo justo para observarla con una mezcla de compasión y condescendencia. «¡Ay, Elarita! ¡Qué difícil lo tienes, hija! Con esa cosa en la cara, una pena con las manos que tienes». Elara apretó los labios, pero no dijo nada. Recogió sus cosas antes de lo previsto, el peso de la mañana oprimiéndole el pecho. Las palabras de doña Carmen, aunque quizás no malintencionadas, eran como pequeñas agujas que se clavaban en su ya herida autoestima. De vuelta en la penumbra protectora de su taller, Elara se sentó en el viejo taburete de madera, el mismo que usaba su abuela. Cerró los ojos y por un instante pudo oír su voz cálida, sentir el roce de sus manos expertas sobre las suyas. No importa lo que digan fuera, Elara, las manos que crean belleza son siempre hermosas. El alma que pone amor en su trabajo, esa es la que verdaderamente brilla. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, trazando un camino sobre la mancha de vino. La realidad era muy distinta. El taller se caía a pedazos, las deudas se acumulaban y su talento parecía invisible tras la barrera de su apariencia. Estaba sumida en estos pensamientos cuando el tenue pitido de su viejo ordenador la sobresaltó. Un nuevo correo electrónico, algo inusual. La mayoría de sus comunicaciones eran facturas o publicidad no deseada. Abrió el mensaje con desgana. El remitente era un tal Rafael Castillo. El asunto, consulta sobre posible restauración de estandarte familiar, confidencial. El corazón de Elara dio un vuelco.
Leyó el correo con creciente incredulidad. Don Rafael Castillo se presentaba como historiador de arte y coleccionista privado, especializado en textiles antiguos. Explicaba que poseía un estandarte familiar de gran valor sentimental e histórico, muy deteriorado, y que sus investigaciones preliminares sobre su posible origen o restauraciones anteriores apuntaban a Valdeilados, y específicamente a alguien con el apellido Montesinos, activo en el pasado. Solicitaba la máxima discreción y preguntaba si estaría dispuesta a recibir imágenes de la pieza para una evaluación inicial. El Ara releyó el correo varias veces. ¿Montesinos? ¿Su abuela? Una oleada de emociones contradictorias la invadió. Miedo, excitación, una chispa de esperanza tan frágil que temía que se extinguiera con solo respirar. ¿Podría ser esta la oportunidad que tanto anhelaba, o solo otra puerta que se cerraría en sus narices? Los días siguientes fueron un torbellino de ansiedad y expectativas contenidas. El Ara investigó a don Rafael Castillo en Internet. Su nombre aparecía vinculado a prestigiosas publicaciones de historia del arte, conferencias en museos y colecciones de renombre. Era, sin duda, una figura importante en su campo. Esto solo aumentó su nerviosismo. ¿Qué podría ofrecerle ella, desde su humilde taller en un pueblo perdido de La Mancha? Respondió al correo con una cautela exquisita, presentándose brevemente y expresando su disposición a examinar las imágenes. Intentó que su profesionalismo enmascarara la inseguridad que la atenazaba. La respuesta de don Rafael no se hizo esperar. Adjuntó varias fotografías de alta resolución del estandarte. El Ara las abrió con manos temblorosas. Era una pieza magnífica, o lo había sido. Un tejido de seda y oro, con un escudo de armas bordado con increíble detalle, ahora deshilachado, descolorido, con grandes áreas perdidas. Mostraba la heráldica de una familia noble, con leones rampantes y castillos, pero el tiempo había hecho estragos. Explicaba en el correo el profundo valor sentimental que tenía para su familia, una reliquia que había pasado de generación en generación y que ahora temía perder para siempre. El Ara sintió un escalofrío. La complejidad de la restauración era abrumadora, pero al mismo tiempo una extraña fascinación la embargó. Era el tipo de desafío con el que siempre había soñado, una pieza que pondría a prueba todos sus conocimientos y habilidades. Aceptó realizar una evaluación preliminar si le enviaba la pieza. Sabía que era un riesgo. Si no estaba a la altura, el fracaso sería aún más doloroso. Unos días después, un paquete certificado llegó al taller. Dentro, cuidadosamente embalado, yacía el estandarte. En persona era aún más imponente y frágil. El Ara lo extendió sobre su mesa de trabajo más grande, la superficie apenas suficiente. El olor a polvo antiguo y a seda reseca llenó el aire. Pasó horas examinándolo con una lupa, tomando notas, analizando las fibras, los pigmentos, las técnicas de bordado. La magnitud del trabajo era colosal. Mientras tanto, las presiones económicas no cedían. Una carta del banco le recordaba un pago pendiente del pequeño préstamo que había solicitado para mantener el taller. El teléfono sonó. Era la compañía eléctrica, amenazando con cortar el suministro. El Ara colgó con un nudo en la garganta. La oportunidad que representaba el estandarte se sentía como un delgado hilo de araña del que pendía su futuro. Comenzó el arduo proceso de limpieza y consolidación. Primero, una microaspiración minuciosa para retirar el polvo acumulado durante siglos. Luego, con hisopos de algodón y soluciones químicas suaves, comenzó a limpiar las zonas menos dañadas, revelando destellos del color original. Cada movimiento era medido, cada decisión crucial. Documentaba cada paso con fotografías y anotaciones detalladas. A veces sentía una conexión profunda con los artesanos anónimos que habían creado aquella maravilla tanto tiempo atrás. Otras, la frustración la invadía cuando un hilo se rompía o un pigmento no respondía como esperaba. Doña Carmen apareció una tarde por el taller con la excusa de necesitar un tipo de hilo especial que solo el Ara podría tener. Sus ojos curiosos recorrieron el estandarte extendido sobre la mesa. «Vaya pieza, Elarita. ¿Y eso? ¿Crees que podrás con algo tan grande y estropeado? Dicen por ahí que es de un señor muy importante de la capital». El Ara sintió la familiar punzada de duda sembrada por la mercera. «Estoy en ello, doña Carmen. Es un trabajo delicado. Bueno, tú sabrás. Pero no te hagas muchas ilusiones, hija. Estas cosas son para gente con más nombre». Doña Carmen se marchó, dejando tras de sí un rastro de perfume barato y desaliento.
Una tarde, mientras el Ara luchaba con una sección particularmente dañada del bordado, el teléfono sonó. Era don Rafael. Su voz al otro lado de la línea sonaba cálida y respetuosa. «Señorita Montesinos, ¿cómo va todo? Solo llamaba para interesarme por el progreso». El Ara, poco acostumbrada a tal consideración, se sintió extrañamente conmovida. Le explicó con detalle los avances y también un desafío técnico que la tenía preocupada. Una zona del tejido base estaba tan debilitada que temía que no soportara las nuevas suturas. Don Rafael escuchó con atención. No ofreció soluciones técnicas, pues no era su campo, pero sus palabras de ánimo fueron un bálsamo. «Confío plenamente en su criterio y habilidad, señorita Montesinos. Tómese el tiempo que necesite. Lo importante es salvar la pieza, si es posible». Aquella llamada infundió en el Ara una nueva determinación. No estaba sola en esto. Alguien, en algún lugar, valoraba su esfuerzo. Esa noche, mientras revisaba los viejos cuadernos de apuntes de su abuela, encontró un esquema de una técnica de consolidación poco ortodoxa, que implicaba el uso de un soporte de seda casi invisible, teñido al tono exacto del original y aplicado con puntadas diminutas, casi imperceptibles. Era una técnica que su abuela había utilizado para piezas extremadamente frágiles. Una idea brillante comenzó a tomar forma en su mente. Pasó las siguientes semanas inmersa en el trabajo, apenas consciente del paso del tiempo. Tiñó la seda de soporte con pigmentos naturales, buscando el tono exacto del estandarte. Con una aguja finísima y una paciencia infinita, comenzó a aplicar el soporte, milímetro a milímetro. Las noches se alargaban, iluminadas solo por la luz del flexo que se concentraba en sus manos. El progreso era lento, pero notable. La estructura del estandarte comenzaba a estabilizarse. Unas semanas después, cuando la mayor parte del trabajo de consolidación estaba hecho y comenzaba la minuciosa tarea de reintegrar algunos hilos de color en las zonas perdidas, recibió otro correo de don Rafael. Expresaba su satisfacción por los informes fotográficos que el Ara le había enviado y anunciaba su intención de visitar Valdeilados en 15 días para ver el estandarte en persona y discutir los pasos finales de la restauración. La noticia cayó como una bomba en el pequeño taller. 15 días. El Ara sintió un nudo de pánico mezclado con una extraña euforia. La visita de don Rafael lo cambiaría todo, para bien o para mal. Los días previos a la visita de don Rafael transcurrieron en una febril actividad. El Ara repasó cada centímetro del estandarte, asegurándose de que todo estuviera perfecto, dentro de lo posible. Había logrado estabilizar la pieza, limpiar gran parte de la suciedad acumulada y reintegrar color en algunas zonas, de forma que se distinguiera sutilmente la intervención, como dictan los cánones de la restauración. El estandarte había recuperado parte de su antiguo esplendor, aunque las cicatrices del tiempo eran imborrables y, en cierto modo, parte de su historia. Sentía un orgullo temeroso, una mezcla de satisfacción por el trabajo realizado y pavor ante el juicio inminente. Limpió el taller a conciencia, barriendo el polvo acumulado en los rincones, ordenando los carretes de hilo y los frascos de pigmentos. Quería que don Rafael viera no solo la pieza restaurada, sino también un entorno de trabajo profesional, a pesar de la humildad del lugar. La noche anterior apenas pudo dormir, repasando mentalmente cada detalle del proceso, cada decisión tomada. El día señalado amaneció con un cielo plomizo, típico de la primavera manchega. El Ara se vistió con su mejor blusa, una sencilla prenda de algodón color crema, y se recogió el pelo con más esmero de lo habitual. Estaba tan nerviosa que apenas probó el desayuno. A la hora convenida, un coche oscuro y elegante se detuvo frente al taller. De él descendió un hombre de unos 60 años, alto, de cabello entrecano y porte distinguido. Era don Rafael Castillo. Llevaba un traje de lino claro y una expresión amable en el rostro. El Ara salió a recibirle, con el corazón latiéndole con fuerza. «Don Rafael, bienvenido a Valdeilados. Pase, por favor». Su voz sonó más temblorosa de lo que hubiera deseado. «Señorita Montesinos, un placer conocerla en persona». La sonrisa de don Rafael fue genuina, y sus ojos al mirarla no se detuvieron en su marca con la incomodidad que ella tanto temía. Observó el taller con interés, sin rastro de juicio, asintiendo levemente ante los antiguos telares y las herramientas dispuestas con orden. «Tiene usted un espacio con mucha alma». El Ara lo condujo hacia la gran mesa de trabajo donde el estandarte descansaba, cubierto por una fina tela de lino. Con manos ligeramente trémulas, retiró la tela.
Un silencio expectante llenó el pequeño taller. Don Rafael se acercó lentamente, sus ojos fijos en la pieza. Sacó del bolsillo de su chaqueta unas gafas de montura fina y una pequeña lupa de joyero. Durante lo que a Elara le parecieron siglos, examinó el estandarte minuciosamente, centímetro a centímetro, deteniéndose en los detalles del bordado, en las zonas restauradas, en la textura del tejido consolidado. Elara contenía la respiración, esperando el veredicto. Temía que encontrara algún fallo imperdonable, alguna negligencia que echara por tierra meses de trabajo y esperanza. De repente, don Rafael se detuvo en una esquina del estandarte, donde Elara había realizado una reparación particularmente compleja, utilizando la técnica de su abuela. Acercó la lupa a una serie de puntadas casi invisibles, un patrón diminuto y singular. Levantó la vista hacia Elara, una expresión indescifrable en su rostro. «Señorita Montesinos», comenzó con voz suave, «esta técnica de sutura, estas pequeñas puntadas en forma de estrella casi imperceptibles, ¿de dónde las conoce?» Elara sintió un escalofrío. Es una técnica que me enseñó mi abuela, Isabel Montesinos. Ella la llamaba su firma discreta. Decía que era una manera de dejar una huella invisible de su trabajo, solo para entendidos. Los ojos de don Rafael se llenaron de una emoción intensa. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Se quitó las gafas y miró a Elara con una profundidad que la conmovió hasta el alma. Su abuela. La voz se le quebró ligeramente. Hace muchos, muchos años, cuando yo era apenas un niño, mi propio abuelo, un erudito humilde pero apasionado por la historia textil, se encontraba investigando un fragmento de tejido medieval de incalculable valor, pero tan dañado que nadie se atrevía a tocarlo. Hace muchos, muchos años, cuando yo era apenas un niño, mi propio abuelo, un erudito humilde pero apasionado por la historia textil, se encontraba investigando un fragmento de tejido medieval de incalculable valor, pero tan Sam. No tenía recursos para pagar una restauración profesional. Una joven bordadora de Valdehilados, cuyo nombre entonces desconocía, se ofreció a ayudarle desinteresadamente. Trabajó en secreto durante semanas y le devolvió el fragmento consolidado, permitiéndole completar su investigación, una investigación que a la larga cambió el destino de nuestra familia, sacándonos de una situación económica muy precaria. Don Rafael hizo una pausa, visiblemente emocionado. Mi abuelo siempre habló de aquella misteriosa benefactora con una gratitud inmensa. Solo sabía que era de este pueblo. Durante años he buscado discretamente alguna pista, algún descendiente. Y esa puntada, señorita Montesinos, esa firma discreta, era la misma que mi abuelo describió en sus diarios, la misma que aquella joven bordadora dejó en el fragmento que salvó su trabajo. Se acercó a Elara y con una delicadeza inesperada tomó una de sus manos entre las suyas. Su abuela, Isabel Montesinos, no solo era una artista excepcional, señorita Elara, era un alma noble. Y usted ha heredado no solo su extraordinario don, sino también la nobleza de su espíritu. Este estandarte no es solo una reliquia familiar para mí, ahora es un testimonio de la bondad que trasciende generaciones. La conmoción dejó a Elara sin palabras. Lágrimas de incredulidad y una emoción abrumadora pugnaban por salir. La historia de don Rafael era como un cuento de hadas, una conexión impensable con el pasado de su abuela, con ese legado de bondad anónima que ahora volvía a ella de la forma más inesperada. Don Rafael no solo aprobó la restauración con entusiasmo, sino que insistió en pagar una suma considerablemente mayor a la que Elara se hubiera atrevido a pedir. Pero eso no fue todo. Señorita Montesinos, dijo, con una nueva energía en su voz, poseo una modesta colección de textiles antiguos que requieren cuidados expertos. Me sentiría honrado si aceptara encargarse de su restauración. Y, por supuesto, me encargaré personalmente de recomendar sus servicios a museos e instituciones con los que colaboro. Un talento como el suyo no puede permanecer oculto en Valdehilados. Las semanas que siguieron fueron un sueño hecho realidad. El taller de Elara cobró una nueva vida. Llegaron las primeras piezas de la colección de don Rafael, un tapiz flamenco del siglo XVIII, un delicado mantón de Manila, varios fragmentos de indumentaria litúrgica. Con el generoso pago inicial, Elara pudo saldar sus deudas más urgentes, sintiendo cómo un enorme peso se desprendía de sus hombros. La noticia de su éxito con el influyente historiador de arte se extendió por Valdehilados como la pólvora. Las miradas de los vecinos cambiaron. La curiosidad se transformó en respeto, incluso en admiración.
Doña Carmen, la de la mercería, fue una de las primeras en acercarse, esta vez con una sonrisa obsequiosa. «Elarita, hija, qué alegría me da verte triunfar. Siempre supe que tenías unas manos de oro. Si necesitas algo, cualquier cosa,